Buenos días. Como parte de las actividades que venimos realizando en el programa La Izquierda Debate, hoy nos encontramos con el profesor José Antonio Rueda, quien es coordinador nacional de la Unidad de las Izquierdas. Nos gustaría conocer su opinión respecto a algunos temas relevantes que nos puedan ayudar a la reflexión colectiva que hoy se está llevando a cabo en el país. El primer tema sería conocer cuál es la importancia de la elección de los funcionarios, jueces, ministros y magistrados que se va a llevar a cabo el próximo 1 de junio. Bien, pues agradezco mucho la invitación y la oportunidad de pronunciarnos. Miren, para que se entienda la importancia de esta elección, yo creo que es a considerar que para transformar el país hemos tenido que brincar distintos obstáculos. El primero fue ganar la elección en la cual salió triunfadora la presidenta Claudia Sheinbaum. Como ustedes saben, ella da continuidad a un proceso de transformación que se inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y era importante ganar de manera contundente en el país para dejar asentada la perspectiva del triunfo que iba a permitir seguir transformando a la nación. El segundo gran obstáculo que teníamos es ganar tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. En el mundo se ha visto que en muchas ocasiones se gana el poder ejecutivo, pero el legislativo se convierte en una trampa cuando no tiene uno la mayoría suficiente. Y como ustedes saben, este aspecto se ganó y se logró con ello tener mayoría calificada en ambas cámaras. Eso consolida enormemente la posibilidad de avanzar en la transformación del país. Pero ahora tenemos una tercera perspectiva, que es ganar la elección el próximo 1 de junio en la lógica de conquistar al Poder Judicial. Ustedes deben saber que en muchos países precisamente son los jueces, los magistrados, el Poder Judicial en general, quienes se constituyen en obstáculos relevantes para impedir que pueda avanzar procesos de transformación más profundos. Incluso se fincan responsabilidades a funcionarios y se ha llegado el caso que presidentes de la República en distintos ámbitos tienen acusaciones que pudieran llevarlos incluso a la prisión y a castigos descomunales en relación a los hechos que se le achacan. Por eso es muy importante que asumamos este objetivo del 1 de junio en sus justos términos. Y sobre todo que esto va a permitir que el Poder Judicial, que ha sido una de las grandes lacras que hemos tenido en este país, se vea saneado, se vea limpiado, se vea renovado. Sobre todo porque sabemos cómo se ha impartido la justicia en México. En México ha sido muy común la acusación de que quien determina una resolución no es el nivel del delito, sino el nivel de dinero que tiene aquel que comete el delito. Es más, los grandes delincuentes de este país en muchas ocasiones ni siquiera pisan la cárcel, porque tienen la influencia y el dinero para evadirlo. Y aquellos que pisan la cárcel a veces viven dentro de los penales como reyes, con todos los apoyos requeridos, con todos los apoyos tecnológicos, incluso con salidas cuando les conviene. Todo ello habla de un sistema venal, podrido, donde los jueces incluso por una parte reciben a presos peligrosos y por otro los dejan salir. La famosa puerta giratoria. Todo eso se tiene que terminar. Y no se va a terminar si no cambiamos a los jueces, a los magistrados y a toda la estructura del Poder Judicial. Ahora, cambiando estos jueces, no está garantizado que ya funcionen debidamente las cosas. Hay que asumirlo como un primer paso. Un siguiente paso es una sociedad organizada, atenta, con mecanismos de presión que posibilite el señalamiento de aquellos servidores en el ámbito judicial que no cumplan con sus obligaciones. Por eso quiero concluir el punto. Creo que es de una enorme trascendencia, que creo que es algo que no se ha dado prácticamente en ningún país. Se habla de que en algunos países, como los Estados Unidos, se nombran algunos jueces, pero una visión como la que se está desarrollando en México, integral, articulada y ligada a un proyecto de nación, la verdad que es una cuestión única
que debemos de apoyar, porque en ese sentido México está marcando pautas de gran trascendencia para que los jueces y todo el aspecto ligado al Poder Judicial esté al servicio del pueblo y no se sirvan como ha venido sucediendo reiteradamente. Muy bien, muchas gracias. En este contexto, incluso conocer su opinión respecto a la actitud de la CENTE, quien plantea sabotear las elecciones. Miren, la CENTE es una estructura de profesores que han luchado por muchos años en contra de los poderes charriles en el ámbito de la educación. Merecen todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo, y creo que hay muchísimas cosas que hacer en cuanto al trabajo en el ámbito sindical y educativo, porque es un sector que realmente se mantiene con una lucha de vanguardia. Creo que en estos momentos tienen algunas demandas importantes, pero es relevante que se vea en el contexto de las posibilidades del país. Y creo que es un desliz, un mal paso que señalen que pudieran llegar a sabotear la elección del 1 de junio, porque eso llevaría de inmediato a que se formaran al lado de los Azcárraga, de los Salinas, del PRI, del PAN, de lo peor de este país que tiene como objetivo obstruir el desarrollo de la nación. Creo que no debieran llegar a esos puntos. Creo que en este momento vivimos un proceso democrático en donde las manifestaciones públicas no están como en el pasado ligados a la represión, a la desaparición, a la tortura, como pasó en México en los años 60, 70, 80, ¿sí? Hoy hay un régimen de libertad, de tolerancia, de inclusión. Por eso yo creo que debieran de buscarse alternativas por una vía negociada, tomando en cuenta no solamente los intereses de los sindicatos, que son muy relevantes, y de los trabajadores, sino verlo en el contexto de lo que es factible y lo que no es factible en el ámbito nacional. Hoy mismo hay muchas presiones para sabotear esta elección por parte de los viejos priistas y de los antiguos poderes. Y no hay que dejar de ver que incluso el presidente de los Estados Unidos ha calificado negativamente esta elección del 1 de junio. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa negociar con países debilitados, con países que están de rodillas, con países que tienen problemas internos. Y es evidente que ningún mexicano, en una perspectiva de transformación ligada a la democracia y a la justicia, puede estar de acuerdo con ellos. Por eso yo creo que la CENTE va a reflexionar y seguramente va a actuar consecuentemente con los intereses de la nación. Muy bien, gracias, sí. Y finalmente conocer cuál es su opinión respecto a las tareas fundamentales para la construcción de la Cuarta Transformación. Me parece que esa pregunta es de una gran relevancia. ¿Cuáles son las tareas fundamentales, me preguntas, Sí. en la perspectiva de la construcción de la Cuarta Transformación? Son muchas y de muy diversa naturaleza. La primera, que me parece fundamental, es que no se asuma el concepto de democracia o democracia participativa como un eslogan de campaña o simplemente una frase hueca. En el país por muchos años el PRI gobernó repitiendo frases, incluso de Zapata, de Villa, de Morelos, de Benito Juárez, pero eran frases huecas en sus labios porque no implicaba ningún compromiso. Y hoy una de las primeras tareas que tenemos en este país es hacer que las propuestas, que las frases, que los compromisos sean parte de la práctica cotidiana de los funcionarios y también de los ciudadanos. Si no lo hacemos así, caeremos en el vicio de la demagogia, de la superficialidad, del engaño. Por eso, el primer gran reto que tenemos es hacer de la democracia y de la democracia participativa una práctica en donde los primeros que se comprometan en esa línea sean los altos funcionarios, sean los dirigentes del partido, sean los militantes destacados. Si no lo hacemos así, la población se va a decepcionar de nosotros. Es fundamental que la democracia se practique cotidianamente y en todos los niveles de nuestro quehacer político y social. Y pongo un ejemplo relevante: el partido Morena. Hasta hoy se ha preocupado mucho por construir alternativas cuantitativas, es decir,
se dice que en Morena hay 2,5 millones de militantes y que hay que pasar a 10 millones. Me parece bien, pero eso es cuantitativo. Cualitativo, ¿qué necesitamos? Que la gente discuta, analice, se le dé información de calidad, haya oportunidad de reflexionar en torno a los problemas de distintos niveles, tanto nacionales, estatales, municipales, de los municipios en general, ¿sí? Se tiene que discutir, se tiene que analizar, se tiene que proponer. Que respecto a las políticas del gobierno federal, se conozcan esas políticas, se les dé información, se evalúen, se ubique cuáles son sus resultados y que se ubique que bajen correctamente, sin corrupción, sin manipulación. Todo esto es fundamental. Y yo veo con preocupación que Morena no se está moviendo en esta perspectiva. Esperemos que adelante lo haga. Pero es fundamental que avancemos en los procesos de democratización. Ese sería un gran objetivo. Otro gran objetivo es que se sea congruente con lo que estamos planteando. Hace poco la presidenta planteó el tema del nepotismo y sucede una cosa muy rara, que los dirigentes de la Cámara de Diputados y Senadores van a negociar esto con el PRI y el PAN para sacar, con el Verde y el PT, ¿sí? Y sucede que no pueden concretarlo porque dicen que estos partidos se oponen. Es evidente que los negociadores tampoco estaban muy convencidos, por eso no logran el objetivo, y eso habrá que analizarlo. Pero por otra parte, la alternativa de la presidenta es impulsar que la definición en contra del nepotismo se haga dentro del partido. Eso me parece bien, pero es absolutamente insuficiente. Y es evidente que ahí hay obstáculos internos que tendrían que analizarse para poder avanzar adecuadamente. Ese sería un segundo aspecto relevante. Hay otro más que me parece de enorme trascendencia, que es el tema de la transparencia, la honestidad y la congruencia en el manejo de recursos públicos. Creo que aquí se requiere con urgencia, una vez que concluya la elección del próximo 1 de junio, que se legisle a fondo el tema de la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública de México. Porque mientras no resolvamos esto, pudiéramos tener la posibilidad de que con un discurso distinto, con una declaración distinta y con un partido distinto, se empezaran a cometer agravios al interés de la población similares a los que hizo el PAN y el PRI en su momento. No basta con decir que somos honestos, que tenemos mejores propósitos. Es fundamental que se legisle y se castigue de manera muy precisa, con niveles muy fuertes de sanciones, a todos aquellos funcionarios que cometan la grave actitud del robo de recursos públicos. Y si son de Morena, más aún, puesto que llegamos nosotros con un discurso de congruencia, de honestidad, de transparencia. No puede ser que el objetivo ahora de Morena sea cubrir a sus funcionarios, cubrir a sus exgobernadores, decir que no pasa nada. Yo creo que es fundamental que la lucha contra la corrupción se legisle perfectamente y se sancione con toda honestidad, con toda transparencia y con toda oportunidad. Que sepan los funcionarios de Morena que ellos son los primeros obligados en cumplir con esos principios y que también sepan que no habrá poder que les pueda proteger si ellos cometen el delito de traicionar a la nación, de traicionar al pueblo, de traicionar la palabra que tenemos empeñada como morenistas a favor de las causas de transformación de este país. Hay ejemplos muy claros. Yo diría, por ejemplo, el caso de China, donde el caso de funcionarios que roban, que abusan del poder, que traicionan al pueblo, incluso son penados con la pena capital. Yo no estoy pidiendo que en México se les fusile o se les cuelgue a los funcionarios ladrones, pero sí estoy señalando que debe de legislarse para que nadie quede impune. Okay, muy bien. Pues agradezco muchísimo su participación y disposición por compartirnos su punto de vista. Yo agradezco mucho esta oportunidad. Creo que la labor que está haciendo la Unidad de las Izquierdas con este tipo de programas es muy importante y ojalá que tengamos muchas gentes que nos escuchen,
que nos valoren y que incluso entren en polémica, porque si no generamos la polémica necesaria en la sociedad, no tendremos la fuerza suficiente para hacer que este proceso realmente sea un proceso de transformación. Se requiere una población activa, participante, pensante, informada y con mucha voluntad para lograr este objetivo que es tan importante para todos. Gracias por la invitación. Gracias.